Deuteronomio 7, hermanos, tiene mucha enseñanza para nosotros. Hay un punto que me hubiese gustado tocar, no voy a alcanzar por causa del tiempo. Recuerden que son breves meditaciones, no más de 20 minutos meditando sobre esto, preparándonos para la adoración a Dios que presentamos con cantos, preparándonos hoy para el santo bautismo. Así que son breves meditaciones y tengo que tener más cuidado con el tiempo porque he visto que algunas se han vuelto semi-predicaciones, no breves meditaciones, sino he gastado el medio tiempo de una predicación. Entonces, hoy no puedo abordar todo lo que me gustaría, pero les animo a que en casa mediten este texto devocionalmente hoy. Todos los que por alguna razón estaremos en casa en la tarde, pasando el tiempo, vayan a Deuteronomio 7 y mediten en familia qué nos enseña Deuteronomio 7 sobre la santificación. La santificación. Hay varias enseñanzas aquí sobre ese tema. Vean, por ejemplo, cómo Dios da la victoria a el pueblo de Israel. Ya está dada. Solo que la conquista sería progresiva. Y bueno, a la luz de lo que vimos de la santificación en unión con Cristo hace 2 semanas, pues creo que vamos a poder reforzar esa enseñanza y demás. A mí me gustaría más bien tomar el tiempo que tengo para contemplar particularmente la expansión del primer mandamiento. Recuerden que Deuteronomio 5 en adelante está exponiendo los 10 mandamientos. El capítulo 6 lo expone de forma detallada el primer mandamiento. El 7 sigue expandiendo sobre eso y si no me equivoco hasta el 8 vamos a estar viendo el primer mandamiento todavía. Y es que hemos visto que aunque el primer mandamiento es muy corto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en realidad su aplicación es, como dice el salmista, amplia. ¿Cuán amplia es tu ley? Una cosa es contemplar la letra de la ley, y la letra de la ley es resumida: no tendrás dioses ajenos. Pero el espíritu de la ley es amplio, su mandamiento abarca mucho. Y ya vimos, por ejemplo, en la última vez, que no tener dioses ajenos no solo significa que no debemos tener imágenes en la casa que intenten representar a Dios o algo así. También implica no solo que debemos apartarnos de los dioses ajenos, sino que debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y prácticamente ahí estuvo nuestra meditación en la vez pasada, viviendo a la luz del Shema, viviendo a la luz del Shema, viviendo a la luz de adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como dice el Señor en los evangelios. Entonces, hablamos de la importancia de meditar la palabra. Ahora, creo que en este texto tenemos más expansión del primer mandamiento. Veamos esto de la siguiente forma. En primer lugar, veamos la aplicación del primer mandamiento. Después veamos la razón por la cual se impone este mandamiento. Y en tercer lugar, terminemos hablando de la motivación para obedecer el primer mandamiento. Bueno, la aplicación la tenemos en los primeros versículos y creo que se resume en que debemos guardarnos de alianzas que puedan después desviar nuestro corazón. Como cristianos debemos conocer la enseñanza del apóstol Pablo cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y por lo tanto debemos tener cuidado. ¿Quiénes son aquellas personas con las que nos aliamos a fin de que no desvíen nuestro corazón?
a fin de que no nos empiecen a apartar. Como dice en Apocalipsis, apartaos de ellos, pueblo mío, salid del medio de ellos y no os contaminéis con sus iniquidades. Entonces, a fin de no ir tras dioses ajenos, hermanos, a fin de no irnos tras falsos dioses, debemos mantener un sumo cuidado en quiénes son aquellas personas con las que realizamos nuestra más íntima comunión. Esto no quiere decir que no nos vamos a tener contacto con alguien que no es cristiano o algo así, porque tenemos que predicar el evangelio y porque muchas veces las relaciones de trabajo, no está diciendo que no puedes hablar a tu compañero de trabajo. El punto es, debes tener cuidado con quién haces las más íntimas alianzas. Hermanos, yo creo que nuestras más íntimas alianzas deben estar con la comunidad de los santos. Nuestras más profundas alianzas deben estar con aquellos que comparten la misma adoración a Dios. ¿No dice eso en el Salmo 16? Dice, Señor, yo no ofreceré mis libaciones con estos impíos, sino que mi deleite estará con tus hijos, con los santos. El corazón de Salomón fue desviado por haber hecho alianzas con quienes no debía hacerlos. Hermanos, y aquí vamos a dejar esto claro. Esto no significa simplemente que el más grande idólatra no debería ser mi más grande alianza. Y que imaginemos alguien que es espiritista o un santero o un brujo, ¿no? En eso es fácil, hasta ni nos tienen que decir, nos da hasta miedo, de tal forma que naturalmente nos alejamos cuando empiezan con sus cosas raras y demás. Pero esto tiene que ver, hermanos, con comunión, con íntima relación, con aquellos con los que estamos más unidos. Pueden ser avaros, pueden ser fornicarios, pueden ser mundanos, puede que no sean grandes idólatras, pero el punto del texto es que debemos guardar nuestro corazón de esas alianzas porque nos terminarán desviando. Hermanos, de una forma u otra nos empezaremos a inclinar. Creo que en México tenemos bastante problemas con esto y a veces pienso que deberíamos enfatizarlo un poco más. Porque la familia extendida llega a ser tan cercana. Una cosa es nuestros padres, a quien hay que rendirles honra, ¿sí? Pero a veces ya los primos y la tía de quién sabe quién que tan cercana a mí. Y muchas veces, hermanos, estamos luchando con pensamientos de hasta dónde debemos acercarnos a fin de que no nos desviemos y no nos contaminemos. Bueno, debemos caminar con cuidado en este mundo, no haciendo alianzas estrechas con aquellos que van a terminar influenciando de mundanalidad o de algún otro pecado en nuestras vidas, sino que debemos mantenernos firmes. Ahora, vean esto, ya hablé al cristiano, ahora hablo al padre cristiano. Porque el texto dice, no permitirás que tu hijo. Aquí viene el punto, hermanos. En la primera generación de cristianos entra con fuego y celo al cristianismo. Pero el padre tenía que guiar a sus hijos a fin de que sus corazones no se desviaran. Es la responsabilidad del padre guardar al hijo. No es la responsabilidad del hijo guardarse así. A veces, como hacemos homeschool y cosas así, son convicciones que tenemos, se suele criticar. ¿Y por qué los metes en una burbuja? No se van a desarrollar. En primer lugar, eso es falso. Yo tengo una pequeña hija que
o dos que son prácticamente unos periquitos y habla con la gente y puede platicar, no solo con niños de su edad, con adultos, estar platicando y demás. Claro, sus historias interesantes, ¿verdad? Pero eso es falso, claro que se relacionan. Pero en segundo lugar, ¿no debía el pueblo de Israel guardar a sus hijos? ¿No le estaba diciendo, guárdalos que no hagan alianzas y se contaminen? ¿No le estaba diciendo, no permitas que sus corazones se entrelacen con algunos de tal forma que terminen abandonando? No es misterio, porque hoy en día muchos hijos de cristianos tienen los corazones de sus hijos perdidos. Porque pensaban que llevándolos una vez a la iglesia el domingo era suficiente para guardarlos y después enviarlos a las escuelas por horas y horas y horas y horas y horas, donde paganos están metiéndoles información anticristiana y niños mundanos contaminándolos con cosas. Dime cómo aplicas este texto en tu vida, hermano. Debemos ser cuidadosos. Debemos estar vigilantes. Y no solo, pasemos de homeschool a otro lugar, porque sé que puede ser una convicción común en la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado con lo que están recibiendo en la tablet o en su compu. Debemos estar vigilando qué es lo que está pasando. Hermano, Dios te lo puso su corazón en tus manos para que lo guardes. Tú debes evitar que haga alianzas con los que desviarán su corazón. Hermanos, estemos alertas en estas cosas. Pero, ¿por qué Israel debía guardar esto? Bueno, esto se explica a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. ¿Por qué los hombres deben adorar a Dios y solo a Dios? ¿Y por qué deben guardar este mandamiento así? Amando a Dios con todo el corazón, guardando a los hijos para que solo adoren a Jehová. Hermanos, para eso Dios te dio a tus hijos, para que los prepares de tal forma que adoren a Jehová. Esa fue la forma. Dios quiso que la humanidad así obrara. La tradición. Y no hablando de la tradición en el mal sentido, como el romanismo habla de la tradición. Dios puso a tus hijos para que sigan tus pisadas, para que tú los dirijas. Y así Él iba a tener una nación. ¿No fue lo que dijo a Abraham? Ok, no somos paidobautistas, ya. Pero hermanos, estoy muy de acuerdo en la forma en la que ellos ven cómo los hijos deben ser injertados, deben ser guardados, protegidos, criados en la comunidad de los santos. Yo no tengo una promesa de que mis hijas se van a salvar. Dios no me la dio. Y si dices Hechos 17, no creo que es lo que promete. Pero ¿saben? Tengo una confianza que Dios se complace en levantar generaciones de cristianos, se complace en salvar dentro de las familias, porque son las familias que van a crecer y madurar y fortalecerse. Y vamos a pasar al segundo punto y regresamos al primero por alguna razón. El segundo punto es, ¿por qué? ¿Por qué debemos guardar este mandamiento? En primer lugar, porque eres criatura de Dios. Todos los que están aquí son criaturas de Dios. Le deben absoluta reverencia al Señor que los formó y que los creó. Punto. Tú que eres idólatra de imágenes, pecas contra Dios. O tú que eres idólatra del dinero, idólatra de la vanidad de este mundo, idólatra de relaciones, idólatra de lo que sea. Pecas contra Dios porque Él es tu creador y le debes absoluta reverencia. Pero si todos deben guardarlo, hermanos, el pueblo de Israel tenía una razón más. Dice, pueblo, tú me debes una adoración especial.
porque yo te elegí, siendo la más miserable. Aquí está la doctrina de la elección en el Antiguo Testamento, para los que no les gusta. No solo tienen que saltar Romanos 9 al 11 y a grandes partes del Evangelio donde el Señor habla de la elección, no os elegí yo a vosotros, y tienen que cortar Efesios y tienen que cortar un poco de Gálatas cuando se habla de la elección, y obviamente Colosenses, y empezarle a hacer moches. No solo eso, tienen que cortar partes del Antiguo Testamento también. Aquí está: de entre todas las naciones Dios quiso que la luz de salvación brillara en Israel y no en las otras naciones. Sencillo. Entonces, por lo tanto, habiéndosete demostrado tanta gracia a Israel, cuando el Dios, el único Dios, hermanos, porque no es que Dios dejó a Israel con el mejor Dios y las otras naciones con dioses menores, ¿sí? Con dioses de regiones. No, es que Dios dio a Israel revelación salvífica del único Dios y dejó a las otras naciones en perdición. Esa es la verdad de la elección. No les brilló la luz. ¿Murieron por sus pecados? Absolutamente sí. ¿Dios hubiese podido revelarles el Evangelio? Absolutamente sí. ¿Lo hizo? No. ¿Es justo? Sí. Porque Dios no le debe nada a nadie. Si lo hizo Israel, lo único que debe hacer Israel es estar más agradecido y vivir para Él. Ok, iglesia, ¿no he hablado de nosotros entonces? Todos deben obediencia. Oh, pero los elegidos, aquellos que por gracia fueron escogidos y a su tiempo escucharon la voz por la palabra predicada, cuando el Espíritu Santo la usaba para convencernos de nuestra miseria y pecado, y entonces, entendiendo nuestra miseria, confiamos en Cristo nuestro Salvador y decidimos entregar nuestra vida a Él. Entonces estos merecen deben una devoción mucho mayor, una devoción más intensa. Hermano, ¿cómo está tu devoción ante el primer mandamiento? ¿Cómo está tu devoción de amar solo a Dios? Y no de amarlo un poco, de amarlo con todas tus fuerzas. Con todo lo que tienes, hermano, todo lo que tienes. Tenemos una vida para vivir así. Déjame darte una razón, una motivación para vivir de esa forma. 1, eres criatura, debes hacerlo. 2, te eligió, te salvó, te lavó de tus pecados. Siendo miserable pecador, decidió hacerte bien. ¿No le debemos una absoluta obediencia? Hermanos, sino una obediencia que impone y lastima. Una obediencia que es libre y agradecida. Contempla tu elección. Pueden ver que entonces la doctrina de la elección no es una doctrina esotérica dada solo para el seminario y la abstracción intelectual, sino es más bien una doctrina para la consolación y la exhortación de la iglesia. Todo fue dado para nosotros, hermanos, a fin de esos propósitos: consolación, exhortación, edificación.